Así se ve el interior de la Universidad Nacional. Las carpas seguirán instaladas dentro de la universidad. En las últimas horas, la Minga ha salido en varias ocasiones para manifestar los presuntos incumplimientos del gobierno nacional. Las primeras afectaciones a la movilidad se registraron desde muy temprano en el peaje Chusacá, en la vía Bogotá-Girardot. Este punto estuvo cerrado por varios minutos a raíz de las manifestaciones de los indígenas que impidieron el paso de vehículos. A la hora bloqueado el peaje de Chusacá para entrar a Bogotá. Los indígenas a la hora. Son más de 100 los pueblos indígenas que esperan soluciones inmediatas. Aunque hubo un primer encuentro ayer entre las comunidades y el gobierno nacional, aún existen puntos por aclarar. Creo que hay unos cuellos de botella que resolver. Por eso pues las autoridades han dicho vamos a movilizarnos, vamos a hacer presencia de manera respetuosa, de manera tranquila y pacífica, en el marco de estar cuidados por la Guardia Indígena, siempre mirando que no haya infiltración o situaciones que generen otros temas a la ciudadanía, también al ejercicio que se viene haciendo aquí en la universidad. Y pues esperamos la respuesta del gobierno nacional. El consejero mayor del CRIC afirmó que lo más probable es que marchen este 1 de mayo, anuncio que ha causado polémica por una supuesta financiación del gobierno hacia las comunidades. Nosotros no estamos pagos por este gobierno. Lo segundo es que estamos caminando bajo el marco de nuestra decisión y autodeterminación. Apoyamos elegir este gobierno, pero el hecho de apoyarlo implica también exigirle sobre los derechos de las comunidades. Y claro, somos parte de una mirada, de una realidad de país y hay que fortalecer y apoyar las reformas que no son del presidente, que no son para el gobierno, para ningún funcionario, sino que son para el país. Otro de los puntos que ha generado debate es la denuncia que hace el concejal Daniel Briceño sobre contratos firmados entre el gobierno y la Minga por más de 30.000 millones de pesos. Incluso anoche, mientras el CRIC y se realizaban pues todas esas protestas en la Universidad Nacional, el ministro de Salud, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, le entregó un contrato directo por más de 39.000 millones de pesos al CRIC. Vimos a la senadora Marta Peralta, por ejemplo, en ese momento reunido con el pueblo Ugua, diciendo que se acaban de unir a la consulta popular, pero lo llamativo es que el día de ayer también el ministro de Salud le entregó un contrato por 2.800 millones de pesos al mismo pueblo Ugua y además, en el Ministerio del Interior, en los últimos 3 meses, le han entregado a la Organización Nacional Indígena de Colombia, le han girado 10.000 millones de pesos. El consejero mayor del CRIC explicó los recursos que han sido desembolsados desde el 2017. Nosotros ganamos una lucha reivindicativa en el año 99 con la declaración de la emergencia social, económica y cultural de los pueblos indígenas. Por decreto, gobierno Duque se pactaron 700.000 millones de pesos. De esos 700.000 millones de pesos solo se cumplió el 49% de esos recursos. Además, enfatizó en los recursos firmados con el gobierno actual. Con este gobierno se pactó, el gobierno de Gustavo Petro se pactó 1.3 billones de pesos para el caso Cauca. Hasta el sol de hoy solo se ha cumplido el 20%. Consultamos con el Ministerio de Salud, quien afirmó que la contratación con la Minga aún está bajo aprobación del SECOP, mientras que el Ministerio del Interior aún no se ha pronunciado. Por ahora las manifestaciones continuarán. Por su parte, la Procuraduría creó una comisión de verificación dentro de la Universidad Nacional para velar por los derechos de las comunidades indígenas. Y en el más reciente Consejo de Ministros, el presidente se refirió a la consulta popular. Habló sobre la ponencia del Partido Liberal de la reforma laboral y de los tiempos que tiene el Congreso de la República para pronunciarse sobre la consulta popular. Durante el Consejo de Ministros transmitido, pero esta vez solo por canales públicos, el presidente Gustavo Petro habló sobre la consulta popular. El mandatario inició refiriéndose al concepto que expidió la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en donde negó la emisión en los espacios institucionales del gobierno de una invitación para salir el 1 de mayo a marchar a favor de la consulta popular. Ahora es la Comisión de Comunicaciones, diciendo que no podemos hacer propaganda pidiendo una consulta. Pedir una consulta es un derecho que nos otorga a la gente vía firmes y al gobierno vía constitución. ¿Cómo así? Es un prevaricato. Entonces yo quiero pedirle aquí a las personas dedicadas al tema jurídico que pongan denuncia por prevaricato. Nosotros, y lo que prohíbe la ley,
es hacer campaña por el sí o por el no una vez se apruebe la consulta. Así es. Pero no estamos en este momento en ese punto. El presidente también habló sobre la reforma laboral que presentó el Partido Liberal. La reforma laboral, entonces ahora resulta que lo ponen de ponente para salvar la reforma laboral. Eso llama hipocresía, en mi opinión. O sea, ¿qué pretenden? Que el Congreso se demore entonces en un debate, 2 años, como ocurrió con la reforma laboral, para que el tiempo de la consulta se pase, para que los senadores no voten la consulta popular, y entonces el Partido Liberal está pretendiendo taparle la boca al pueblo. Finalmente, el presidente Petro anunció que si el Senado no se pronuncia en el tiempo estimado, convocará la consulta por decreto. El tiempo nos da para que discuta el Senado de la República en sus 30 días. Y si el Senado de la República en 30 días no discute, entonces el presidente por decreto convoca la consulta tal cual dice la ley. Si va a negar la consulta mientras discuten en la comisión primera, el pueblo debe saber qué hacer. Porque pierde razón de ser un órgano representativo que le quita la voz a su mandante, el pueblo colombiano. El pueblo tendrá entonces la posibilidad de actuar de otras maneras, que no es amenaza, es que una institución no puede volverse ilegítima. Se tiene previsto que a las 11 de la mañana del próximo 1 de mayo el presidente inicie un recorrido desde la calle 19 con Séptima hasta la Plaza de Bolívar, donde hará un pronunciamiento y se dirigirá al Congreso para presentar la consulta popular. Y por primera vez el Congreso de la República tramitará una consulta popular de origen gubernamental y existen diferentes interpretaciones sobre el trámite de este mecanismo de participación. El principal de ellos es si el gobierno la podría sacar vía decreto si el Senado no se pronuncia. La consulta popular emprenderá su camino en el Senado este 1 de mayo. Su recorrido tendrá un tiempo límite de 30 días. Si pasado un mes no hay una votación del Senado, habría 2 escenarios posibles. Algunos aseguran que la consulta se entiende archivada. No obstante, otros advierten que el gobierno la podría convocar por decreto. La consulta no puede llevarse a cabo porque tanto la Constitución en su artículo 104 como la Ley 134 de 1994 exigen para que se pueda realizar la consulta que haya concepto previo y favorable del Senado, de donde si no hay concepto o no es favorable no se puede efectuar la consulta. En la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana no se estipula qué hacer en caso de que el Senado de la República en un mes no dé pronunciamiento, razón por la cual se debe acudir a la sentencia que hizo la revisión de esta ley, en la cual la Corte Constitucional señala que se puede acudir al mecanismo de acción de tutela. En el Senado también están las opiniones divididas sobre cuál sería el futuro de la consulta si esa corporación no se pronuncia. Las normas son muy claras. Si el Congreso no tramitara la consulta popular, él la puede sacar por decreto. Pero si el Congreso dice no, es no, y haremos valer la decisión del Congreso. No puede haber decreto para convocar la consulta popular, únicamente con el aval del Senado, de la plenaria del Senado. Suena contradictorio que el gobierno le ponga mensaje de urgencia al proyecto en la séptima, pero que amenace con sacar decreto si no se vota como ellos quieren. Si en ese plazo de 30 días no discute, si empieza a dilatarse una decisión, el presidente tiene la facultad de inmediatamente proceder a convocar la consulta popular. No hay interpretaciones, está claramente explicitado en la Constitución Política de nuestro país. Para que sea aprobada o negada la consulta se necesita una mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los senadores que estén votando en el recinto. Y justamente el Gobierno Nacional radicó oficialmente el mensaje de urgencia e insistencia para la mini reforma laboral del Partido Liberal. Este documento fue presentado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y está firmado por el propio presidente Gustavo Petro. El proyecto establece que la jornada nocturna inicie a las 8 de la noche y se pague el 100% del recargo para dominicales y festivos. Con el mensaje de urgencia, esta iniciativa tendría un trámite más expedito en el Congreso y podría incluso estar aprobada antes de finalizar la legislatura. Y pues, Mauricio, cada vez son más los indígenas que llegan a la Universidad Nacional.
Hoy la movilidad en Bogotá y en la vía a Girardot fue todo un caos por causa de las movilizaciones de la Minga. Y a esto se suma ahora la polémica por los presuntos contratos millonarios firmados con el gobierno nacional. Podría complicarse aún más esta situación el próximo 1 de mayo cuando el presidente presente la consulta ante el Congreso. Pues claro, lo cierto es que cuando se habla con los voceros de los indígenas, se encuentra que tienen unos objetivos muy específicos para estar en Bogotá. Hablan de solidificar su esquema especial para las comunidades indígenas de salud, solidificar, pulir y acabar de consolidar su esquema de educación especial para las comunidades indígenas. Ya van 2 áreas en las que hay unas erogaciones sustanciales, erogaciones que consisten en que pues si la salud no es para todos los colombianos, sino una para la mayoría de los colombianos y otra especial para los indígenas, o la educación no es para todos los colombianos, sino una para los colombianos, pero otra para los indígenas, pues eso significa gaste por aquí, gaste por allá, gaste por allá, en un momento en que la chequera del sector público no está propiamente muy nutrida a estas alturas. ¿Qué quiero decir con todas esas observaciones? Que hay una agenda específica de las comunidades indígenas en su visita a Bogotá. Saben ellos que son uno de los soportes políticos más relevantes para el presidente Petro. Se han ido diluyendo el soporte de los afrocolombianos, se ha ido diluyendo el soporte de los estudiantes, más o menos miti-miti, digamos, algunos decepcionados por las políticas del ICETEX, por ejemplo, se han ido alejando, otros mantienen un gran apoyo al presidente Gustavo Petro, pero definitivamente es la comunidad indígena y un poco la comunidad campesina los que son el sustento político fundamental del presidente Petro. Esas comunidades aprovechan esa situación y vienen y hacen sus solicitudes, sus petitorios, sus distintas inquietudes las plantean al gobierno. Eso significa que el 1 de mayo vamos a tener una gran cantidad, no sabemos cuántos, de indígenas detrás del presidente Petro o al lado del presidente Petro o llenando la Plaza de Bolívar cuando el presidente Petro lleve el proyecto de consulta popular al Congreso, pero no necesariamente porque estén totalmente jugados por ese proyecto de consulta popular, entre otras cosas porque muchas de las preguntas que están en ese borrador no les son relevantes a ellos por sus regímenes especiales, tanto en el tema laboral, tanto en el tema de distintas normatividades, pero sí van a estar al lado del presidente. Y ahí es donde la gente dice, bueno, ¿cómo es ese vértice de plata para ciertas comunidades con proyectos específicos, cuantiosos recursos, y esas comunidades son las que apoyan las iniciativas del presidente Petro? Pues bien, así está la cosa. Una última observación. Si ustedes están desconcertados porque dicen el presidente y el gobierno presentan una consulta popular alrededor de una reforma laboral, pero a la vez presentan mensaje de urgencia para la reforma laboral del Partido Liberal, ¿por qué juegan eso? Las malas lenguas dicen que presentan mensaje de urgencia para que tengan que sesionar las dos comisiones séptimas de Cámara y Senado, para que donde tienen mayoría, que es la de la Cámara, termine volteando las minorías que tiene el gobierno en el Senado y de esa manera hundir el proyecto del Partido Liberal. Bueno, eso es una jugada de 4 bandas, pero así se ven las jugadas en la política y así se resolvería ese aparente dilema. Consulta popular por una reforma laboral, pero mensaje de urgencia para que esto ande rápido en el Congreso.